cualquier pastor evangélico de Sudamérica, pero qué curioso que su ropa nos revela que los sodomitas no se van a ir para ningún lado en esta nueva teocracia radical, y este señor Russell Brand, quien dio su conferencia vestido de mujer de la cintura para arriba, usando una camisa de mujer puesta al revés, mostrando orgulloso un rosario que descansaba sobre su pecho recién depilado, nos revela al cristiano con trastorno límite de personalidad de estos últimos tiempos. Él viene a restaurar los valores morales, mientras él mismo estaba vestido como la cantante Cyndi Lauper de los años 80, plop. Y como si fuera poco, este señor se esforzó en llevar un cierto tipo de llavero que le colgaba del pantalón con el símbolo de un relámpago. ¿Verdad? Bastante curioso, porque nosotros sabemos que el rayo o el relámpago es el símbolo de Satanás. Recordemos que Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Nada es coincidencia, hermanos. El señor Brand dijo que todos adoramos al mismo Dios. Pues no es así. Ustedes adoran a la Trinidad, pero el verdadero Elohim es solamente el Padre y el Hijo. No es tres dioses, ni un solo Dios, ni un Dios que se manifiesta en tres dioses. Y por las cosas que hacen esos trinitarios, uno puede darse cuenta claramente que ese Dios trinitario es totalmente falso. Si fuera el verdadero Dios, de seguro que no tendrían disonancia cognitiva, ¿verdad, hermanos? Este señor Russell Brand dijo que la Constitución de Estados Unidos fue escrita para ser practicada por una nación cristiana. Y de nuevo, eso es otro enunciado totalmente contradictorio, ¿verdad? Porque en parte es cierto que la Constitución de Estados Unidos fue escrita para ser practicada por una nación cristiana, pero no imponiendo ritos religiosos ni credos religiosos a la fuerza. Es decir, eso no es ser una nación cristiana. En dicho caso, es totalmente falso que la Constitución fue creada para ser practicada por una nación cristiana si esa nación va a imponer ritos religiosos a la fuerza. Es decir, eso no es una nación cristiana. La realidad es que la verdadera nación cristiana es la que tiene separación de iglesia y Estado. Esa es la verdadera nación cristiana, porque obedece las palabras de Jesús cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la verdadera nación cristiana no es la que impone su religión por la fuerza, sino aquella que permite que sus ciudadanos desarrollen su religiosidad libre y espontáneamente. Finalmente, el señor Russell Brand dijo que él esperaba desde ya al Cristo psicodélico, así como lo oyes. Según él, este Cristo psicodélico es también el Cristo trascendente. Bastante curioso, y es una forma bastante explícita de mostrarlo, y que nosotros sabemos que él hace referencia al Cristo solar. Y ese Cristo psicodélico o Cristo solar no es el mismo Cristo que entró en un burrito en Jerusalén, sino que es otro Cristo, es Satanás disfrazado de Cristo. Este es el Cristo psicodélico, el ascendido, el esperado, el Cristo solar, el Cristo Maitreya, ¿verdad, hermanos? Y es el que adoran las naciones. Y tal vez cuando dicen que son naciones cristianas se refieren a que adoran a este Cristo psicodélico, tal cual como lo dice Russell Brand. Todo esto está a plena vista. ¿Quién pudiera caer en este engaño, verdad, hermanos? Sino solo aquellos que son hipócritas, que en realidad no buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino que simplemente buscan obtener riqueza y prosperidad de parte del Estado. No importa si se tienen que disfrazar de sacerdotes o de angelitos de la caridad. Plop. Es curioso que también el señor Russell Brand se haya referido a la vacuna COVID, diciendo que él nunca tomó ese veneno. Bastante interesante que esto siga siendo un tema político, ¿verdad, hermanos? Porque a la final él parece referirse solo a la vacuna COVID, como si solo esa vacuna
hubiera sido lo malo. Y como si las otras vacunas ya no fueran problema alguno. Pero sabemos que cuando se emitió el decreto Consalvi por parte del Papa Pío IX, él no dijo reciban tal o cual vacuna, ¿verdad, hermanos? Cuando se emitió el decreto Consalvi, no existía, obviamente, la vacuna COVID. Por tanto, el decreto Consalvi no puede hacer referencia a la vacuna COVID. El decreto Consalvi hace referencia a todas las vacunas. Sin embargo, es cierto que ese decreto Consalvi no tuvo ninguna importancia en términos de la salvación de los seres humanos, sino solo hasta cuando se ejecutó por parte de Estados Unidos, formando la imagen de la bestia. Y fue cuando Donald Trump decretó la operación Warp Speed. Entonces ahí sí, el decreto Consalvi empezó a convertirse en el 666. Antes, los que habían recibido cualquier tipo de vacuna, pues no habían recibido el 666. Es solo hasta que Estados Unidos ejecuta el decreto Consalvi, cuando ese decreto pasa a ser el 666 y deja de llamarse decreto Consalvi, ahora empezó a llamarse Operación Warp Speed. Bastante interesante. Luego, ¿qué debe seguir en esta terrible teocracia radical? Debe seguir el decreto de reposo en domingo, para lo cual ya estamos viendo cómo el director del Departamento del Trabajo en Estados Unidos, quien es el ultracatólico señor llamado Jonathan Barry, perteneciente también a la Heritage Foundation, quien desde ya está diciendo que Estados Unidos se beneficiaría enormemente de un decreto de reposo dominical, recontra plop. Con razón, el movimiento de Charlie Kirk sigue siendo impulsado no solo por el algoritmo de YouTube, sino también por inmensos poderes económicos, ¿verdad, hermanos? Después de todo, recientemente vimos el lanzamiento del libro Charlie Kirk, el cual es promovido de manera muy impresionante por Amazon. Pero cuando vemos la portada del libro de Charlie Kirk, uno no puede pensar que este libro es cristiano, ¿verdad, hermanos? La portada de ese libro es bastante lúgubre y satánica, como si Charlie Kirk hubiera vuelto de los muertos y ahora viniera a decirnos guarden el Shabbat. Me pregunto si eso es parte de algún proyecto futuro. Después de todo, aparentemente Charlie Kirk no murió, sino que está en el Valhalla, como dijo el director del FBI, y tal vez en algún momento aparezca un video de él diciendo que tenemos que guardar el Shabbat. Tal vez muchas personas pensarán que él ha aparecido de los muertos para guiarnos al verdadero Shabbat. Qué locura, ¿verdad, hermanos? Pero detengámonos un tiempo para mirar algunos de los sofismas que usó Charlie Kirk en ese libro para engañar a los cristianos aletargados del siglo XXI, ¿verdad? Son sofismas bastante interesantes y algunos podrán verlos hasta lógicos, pero nosotros vamos a demostrar que son enunciados con una alta carga de disonancia cognitiva. El primero de ellos ya lo sabemos y es el más obvio, y es el de que Charlie Kirk dice que el Shabbat es el domingo. Y es como si yo dijera que el sábado es el domingo, es decir, la frase es una contradicción rotunda y es otro rasgo más de este trastorno límite de personalidad, porque a la final la palabra sábado es una transliteración de la palabra hebrea Shabbat. Entonces, ¿cómo puede ser el Shabbat en domingo? Eso es una contradicción. Pero miremos otras contradicciones que dice Charlie Kirk durante su libro, quien nos muestra además muchos beneficios de guardar el Shabbat. Él cuenta cómo en el supuesto Shabbat que él celebra, él apaga su celular y que él siente un verdadero descanso. Pero nosotros tenemos que entender algo que es bastante primordial, y que el objetivo para nosotros de guardar el día de reposo es
principalmente la obediencia a Dios, no como por obtener beneficios de guardar el Shabbat. Por supuesto que vamos a obtener algún tipo de beneficio, pero esos beneficios para nosotros deben ser aspectos secundarios. Lo primero es obedecer a Dios. Pero como nosotros ya vimos el pasado Shabbat, que es obvio que guardar el Shabbat puede tener aspectos beneficiosos aún para nuestra salud física o también para nuestra salud mental. Pero jamás ese debe ser el objetivo primario para guardar el Shabbat, hermanos. Porque ¿qué ocurre? Cuando guardar el Shabbat se convierte en un problema, como nosotros lo hemos podido comprobar muchas veces. Vamos a tener la oposición de amigos, de familiares, de jefes en el trabajo y bueno, la oposición de personas que vienen a tocar a la puerta de nuestra casa durante el Shabbat, como obligándonos a tener que hacer algo durante el Shabbat. Y es a veces algo difícil de manejar, que nos crea aflicción, pero que luego nos revela que esto no se trata de guardar el Shabbat para obtener cierto tipo de beneficio, sea de salud mental o física, sino por la razón principal, que es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Nuestra intención de guardar el Shabbat entonces no es simplemente una búsqueda de paz interior, como pretende decirnos Charlie Kirk, pues eso puede ser en algún momento una retribución secundaria de guardar el Shabbat. Pero para nosotros lo principal es guardar la ley de Dios, guardar sus mandamientos de forma absoluta e ininterrumpida. Esa debe ser nuestra meta antes que cualquier beneficio secundario que podamos obtener por guardar el Shabbat. En el caso, por ejemplo, de Charlie Kirk, él puede que mencione múltiples beneficios, como compartir tiempo en familia, despejar la mente, entrar en conexión con nosotros mismos. Bueno, unos beneficios pueden ser totalmente válidos, otros parece que no son tan válidos, como eso de entrar en conexión con nosotros mismos. Parece ser un tema muy budista. Luego habla también de conectarse con la voz interior. Parece que ahí se adentra en las religiones orientales. Sin embargo, uno puede ver que cuando se empieza a guardar el Shabbat buscando un beneficio personal, es como tergiversar el Shabbat. Es como ayunar para tratar de adelgazar y no para lo que realmente debe ser el ayuno, que es para agradar a Dios, para afligir nuestro espíritu, ¿verdad? Y es como convertir algo que es bueno en una especie de talismán, en una especie de reliquia religiosa, en donde el Shabbat se convierte como en un amuleto, ¿verdad? Es como tergiversar por completo el Shabbat, en donde ya el Shabbat no es como hoy voy a obedecer a Dios en espíritu y en verdad. No, ahora es como hoy me voy a beneficiar del Shabbat, voy a recibir bendiciones del Shabbat, y eso parece como muy narcisista, ¿verdad, hermanos? En el video pasado hablamos de sus beneficios, pero también entender que el mejor beneficio del Shabbat es cuando nadamos contracorriente, es decir, cuando guardar el Shabbat nos trae aflicción. Ahí es donde está el mejor beneficio de guardar el Shabbat, porque nos fortalece espiritualmente. Cuando de repente vienen esos problemas, en donde viene a molestarnos nuestro jefe, o el mensajero que toca la puerta, o nuestro familiar que quiere que le carguemos las maletas en Shabbat, en fin, tengamos nosotros que decirle no podemos hacerlo y esa persona se molesta, pues eso es como un poco nadar en